Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés viendo. Vamos a hablar en este programa de tecnología, vamos a hablar de este programa de geopolítica y vamos a entender cómo la tecnología y la geopolítica se cruzan para brindar buenos resultados y malos resultados. Acabo de llegar de Santiago de Chile, el último programa no estuve presente, estuve en la FIDAE. Estuve viendo tecnología israelí y la verdad que vine, como dicen los españoles, flipado. Bueno, mi nombre es Marcelo Lozano, esto es IT Connect Secure Stream. Les presento a mi co-conductor Roberto Martínez y hoy nos vienen a visitar de un programa amigo. Contame de dónde están viniendo, así se enteran nuestros suscriptores y por favor síganlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Helblum y con nosotros está también Leandro Cohen. Nos está faltando la tercera pata, que es Daniela Feingold, que está de viaje el día de hoy. Tenemos un programa llamado Justo en el Centro. Yo tuve el enorme placer de que me hayan invitado el año pasado a este hermoso programa. Dirijo una institución en América Latina llamada Centro Simón Wiesenthal. Y hemos decidido poder poner un poco más cerca del público las tareas que hacemos y llegar un poco más. Y se nos ocurrió tener este espacio de streaming los miércoles a las 9 de la mañana y como corresponde al streaming en la cuenta de YouTube de Centro Simón Wiesenthal están los 4 programas que hicimos hasta el día de hoy. Están en la cuenta del Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica. No se llama Justo a Tiempo se busca por Centro Simón Wiesenthal y justo en el centro están ahí. Nos va a contar un poquito más Leandro sobre el programa y el proyecto. Qué bueno. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente contarles que el programa también tiene que ver con conectar a la comunidad judía con otras comunidades y con la gente que no es tanto del nicho. Pasa mucho en la comunidad que hay burbujas o cerrazones o nos cerramos entre nosotros muchas veces y la idea es empezar a ampliar un poco esa frontera. Por eso muchas veces hemos hecho entrevistas hasta ahora en los 4 o 5 programas con personalidades de distintas religiones y de distintas comunidades también para, digamos, tender puentes con la gente que no es específicamente del nicho de unas cientos de personas que tienden a reproducir como siempre el mismo contenido, ¿no? Tratar de expandir no solo en la gente, sino también en los temas. ¿Te diste cuenta? Nos clavó tremendo conductor, ¿eh? Tremendo. Qué buena la dinámica de Leandro. Realmente le da una impronta diferente a nuestro estilo o modelo siglo XX. No. Claro. Y bueno, y Daniela también es desde la misma generación del joven. Qué bueno, la verdad Y la idea un poco pasa por lo siguiente. El Centro Simón Wiesenthal es un organismo de derechos humanos internacional. Es un organismo judío, pero nuestro trabajo casi en un 100% va hacia afuera de la comunidad. Va para la comunidad en general. Doy fe. Eso lo tengo clarísimo, como dice Marcelo, doy fe también, pero me encanta la idea de proponer abrir a otras culturas, a otras comunidades, que en definitiva es una propuesta joven, por lo que veo, porque de repente, más allá de que ya conocemos la relación histórica que hemos tenido en la convivencia social acá en la Argentina en particular, es bueno también que ustedes lo vean con ese modo de enlace, ¿no? Porque realmente es una muy buena propuesta. La realidad es que, digamos, haciendo un pequeño raconto, ya hicimos hasta ahora 4 programas, y en general tenemos 3 partes en el programa. En la hora que tenemos, generalmente tenemos alguna parte donde hablamos algún tema de historia curiosa, conocida o no tan conocida para el resto de la sociedad. La semana pasada hablamos de los soldados judíos que les tocó estar en Malvinas y de la discriminación que recibían de sus propios oficiales y causas que todavía están abiertas hasta el día de hoy. Hemos hablado de cómo algunas cosas de la historia judía impactaron en la cultura de la historieta, por ejemplo. Sí, claro. Y tenemos una parte donde hablamos, por supuesto, de nuestro trabajo en forma directa, y hemos hablado sobre
algunas cosas que impactaron en la región, lo que pasó desde el 7 de octubre, etc. Y la tercera parte generalmente es una entrevista, y en estas entrevistas son las que nosotros tenemos toda esta posibilidad de trabajo. Bien. Hemos tenido gente de líderes de la comunidad gitana, un imán musulmán que salió a criticar lo sucedido, o la acción de Hamás. La semana pasada hemos tenido una filósofa y a una dirigente venezolana, de los venezolanos en la Argentina. Bueno, claro, la tuvimos un director de cine que vino a hablar de la teoría de la cancelación, de esta cosa de cómo esto destruyó Hollywood. Sí, Así sí. que todos ustedes tienen material de sobra para poder ver en los programas que tuvieron hasta hoy. Qué Bien, bueno, excelente, excelente. Pero bueno, hoy la verdad te citamos por un tema que es de público conocimiento, que es el ataque de Irán a Israel. Desde el campo tecnológico tenemos un análisis muy claro. 99% de inefectividad habla de que realmente fue una jugada mal trazada o mal preparada. O, en su defecto, habla de que Israel realmente está muy bien preparada para poder repeler cualquier tipo de ataques y está viviendo en el siglo XXI, no está viviendo en el siglo XVIII. Yo prefiero encontrarle otra lectura a lo mismo. A ver. Yo no sé si es 99% de inefectividad o fue por ambos una puesta en escena de ambos para decir hacia su frente interno. Mira, Irán de hecho anunció su ataque casi una semana de anticipación, diciendo voy a hacerlo. Y hoy justamente esto que vos hablás de la inefectividad, digamos la gente común que por ahí se cruza en la calle y te dice, bueno, al fin y al cabo lo de Irán tiraron esos 4 cohetitos. No, aclaremos esto. Una banda tiraron. No fue eso. Tiraron lo que fue este ataque, fue un ataque que en cualquier lugar del mundo hubiese sido un destrozo y se hubiesen lamentado enormes pérdidas, tanto materiales como de población. Lo que sirvió fue, en primer lugar, esta maravilla tecnológica llamada el domo de hierro, o que permite hacer una defensa antiaérea digamos, de que a los lugares habitados no lleguen los cohetes, misiles, drones o lo que le puedan llamar. En segundo lugar, que se ha puesto en blanco sobre negro de que hubo una coalición que dijo estamos del lado de Israel en esto, que fue no solo Estados Unidos y el Reino Unido, sino expresamente Jordania y Arabia Saudita, han parado algunos de estos cohetes y salieron a reconocerlo públicamente. Ayer un portavoz de Arabia Saudita salió inclusive a sostener de que si Irán no hubiese fogoneado el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás, hubiesen llegado la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. De hecho, se agrega a todo esto, si me permitís, el hecho de que de repente este ataque puntual y directo ha generado nuevamente una negociación abierta en esta propuesta de paz que ya estaba a punto de cerrarse. Sí, claramente. A ver, Roberto, lo hablamos alguna vez, pero como dice una gran filósofa argentina, el público siempre se renueva. Sí, es verdad. Entonces es importante aclarar algunos aspectos. Lo que llaman a veces el conflicto árabe-israelí no existe. No existe. Ni siquiera, y de hecho, ni Irán es árabe porque es persa. Y no es parte de la comunidad. Tampoco es un tema entre musulmanes y judíos, sino que estamos hablando de un conflicto de Israel con algunos dirigentes de las comunidades palestinas. Porque, a ver, la población general de Israel sabe, y la población judía en el mundo sabe
está de acuerdo con la existencia de un eventual Estado palestino. Ahora, ¿de qué Estado palestino estamos hablando? De uno que fuercen a las Naciones Unidas a reconocer uno que no sabe ni siquiera cuáles son las fronteras para que esté habilitado a atacar al vecino, o, como siempre decimos, uno que tenga un acuerdo de paz duradero en el cual, si lo hubiesen hecho hace años, hoy Gaza sería Dubái. Sí, claro. Entonces, si vamos a tenerlo y se va a premiar a Hamás, después de lo que hizo con un Estado que además no reconoce al vecino, estamos en peligro. Sí, seguimos en peligro. No solo con el Estado, sino a nivel derechos humanos, lo que hizo fue un horror. Sí, bueno, salió un cuestionamiento serio en Occidente, puntualmente digamos, el contraataque de Israel sobre la comunidad del grupo palestino. Ahora, a lo cual también hay que ayudar a contarle a la gente cómo es la realidad, claro, porque los medios no ayudan del todo a eso. No lo hacen del modo neutral que debería manifestarse. Exactamente. Es decir, hay una situación donde, bueno, las agencias de noticias internacionales te publican Israel destruyó el hospital, supongamos, sí, claro, y abajo donde estaba escondido por supuesto. Hamas. A ver, sí. Entendamos que, primero, Israel no está en Gaza desde el año 2006. En el año 2007 Hamás volteó a todas las otras grupos políticos y sojuzga a su propia población. Total. Los ataques son realizados desde sitios en los cuales vive y está la población civil y a la que no dejan escaparse cuando viene el ataque, como un escudo humano. Y lo más importante que quedó a la vista del público general y que es poco contado es personal de los organismos de Naciones Unidas dirigidos a este tema, que tenían que haber ayudado para lograr la paz, con escuelas y con salud, llamado UNRWA, fue cómplice y es cómplice de Hamás desde este entonces, y que muchos de los oficiales y empleados a sueldo de Naciones Unidas tenían a algunos de los secuestrados en sus casas, contribuyeron con el ataque, gente de la prensa que ha ido detrás para sacar fotos. De hecho, le han dado un premio al fotógrafo que mostró el cuerpo vejado de una joven secuestrada en la rave donde fueron a atacar. Con lo cual, cuando estamos hablando de el nivel del ataque de Israel, hay que tener en claro que se avisa primero, con que se le da la oportunidad de salir. Total. Y que de haber querido, y hay un último dato y vamos por ahí a pasar a otro tema. Hay un concepto que me parece interesante de dos palabras, que tiene que ver con la capacidad y la intención. Se habla de un genocidio en Palestina, cosa que no es cierto. No, eso está claro. Que no es cierto. Pero reconozcamos lo siguiente, que Israel tiene la capacidad de llevarlo adelante, la tenía. Sin duda. Pero no tiene ninguna intención de hacerlo. En cambio, Hamás tiene la eventual intención de destruir a Israel, pero afortunadamente no tiene la capacidad. Bueno, de hecho, el 7 de octubre generó justamente eso, la intención fue esa. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Totalmente. Desde el punto de vista también que es más ameno a nosotros, que tiene que ver con el ciberterrorismo, han estado muy activos, siguen estando muy activos. ¿Desde qué lugar? Desde el underground están atacando a muchos, muchos objetivos críticos de Israel de manera constante, y eso también eleva la tensión, porque evidentemente tenés que estar prestando atención a un montón de cosas que son relevantes para el desarrollo diario de una vida normal. O sea, no pensá que, por ejemplo, el 8 de octubre habían atacado la empresa de aguas. Sí, o sea, claro. Mirá si es sensible. Sí, claro. Entonces, hay grupos que inclusive desde África están operando a favor de Israel. Sí, claro. Perdón, de Hamás. Y sin embargo, no se toman medidas como para poder neutralizar este tipo de grupos. Uno por ahí no cuantifica la profesionalidad con la que se ha
tomado todo esto, porque frente a semejante ataque en todos los frentes, que incluso lo que vos estás citando, la respuesta ha sido para el pueblo de Israel brillante. Me refiero desde la decisión del gobierno, las acciones que se tomaron. Y por supuesto que esto que está cuestionado son por sectores también minoritarios, porque también que levante una bandera o agita una bandera no es toda la población en sí. Obviamente, yo no tendría tan en claro de que hay tan, es decir, que había que atacar a Hamás, sí, es cierto. Es decir, siempre digo que la primera responsabilidad de un Estado es proteger a sus ciudadanos. Totalmente. Y hay todavía 103 ciudadanos israelíes bajo 103 todavía. 133. 133. De los cuales 9 son argentinos. Eso te iba a preguntar, argentinos 9. Argentinos son 9. Una familia entera de un papá, mamá y 2 hijos, del cual el nene menor tiene 1 año y 2 meses. Sí, sí. Que desde los 9 meses que está secuestrado. Sí. Una locura. Y que lo tenemos que tener clarísimo. Tenemos que tener clarísimo porque son conciudadanos nuestros a los cuales tenemos que pedir todos los días que vuelvan. Total. Pero respecto del resto y de la política interna, yo no estoy tan convencido que la gente esté tan de acuerdo con lo que en el frente interno. Pero esto es algo en Israel. Lo cual se resolverá, cuando esto termine. Claro, pero esto poniendo un poco en foco a lo que planteaba Marcelo, viéndolo como geopolítica, ¿no? Sí. Viéndolo desde acá, nosotros obviamente se sabe que hay una digamos, no es favorable el contexto social para Netanyahu en este momento. Pero independientemente de las acciones hay que llevarlas adelante y los está llevando del modo que creo que él incluso apuesta a que levante su imagen con todo esto. Sí, ¿no? Yo tengo duda. Cada día que pasa y alarga la guerra, lo deja un día más en el poder. Claro. Pero si esto se alarga mucho tiempo, con guerra inclusive, la sociedad le va a pedir elecciones. Claro. Sí. Sobre todo porque se le adjudica alguna responsabilidad, porque antes del ataque del 7 de octubre había sido advertido, parece, según fuentes por un alto funcionario de Egipto, de que el ataque iba a tener lugar y él parece no haber reaccionado ante eso, sumado a todo el contexto crítico que tuvo que enfrentar puertas adentro, porque recordemos, hubo como 4 o 5 procesos de elecciones, o sea, en Israel, incapacidad de formar gobierno, líderes que duraron muy poco y además causas de corrupción que pesaban sobre Netanyahu. Entonces es como que es un líder que ya viene muy cuestionado, pero desafortunadamente no ha surgido una figura a su nivel en términos de liderazgo o de fuerza. Es como que el resto de los líderes nunca lograron tener esa legitimidad y esa fuerza que ha logrado Bibi con todos sus pros y sus contras, ¿no? Sí, yo creo que haciendo una comparación con nuestra sociedad, con nuestra Argentina de hoy, jamás se le puede pedir, la sociedad argentina podría pedir un líder con la fuerza bélica que puede llegar a tener en su desarrollo. Igual las comparaciones nunca nos van a quedar bien. Por ahí, así como nosotros hace un tiempo atrás imaginábamos tener una grieta en nuestra sociedad, la sociedad israelí tiene como 5 o 6 ejes de grietas. Porque mientras puede discutir entre, digamos, para que se entienda, entre la izquierda y la derecha, pueden discutir los ortodoxos y los laicos, los que son descendientes de países orientales con los que son descendientes de países occidentales. Entonces ahí el famoso tema de que si vas a tener 2 personas y tenés 4 ideas, está bastante claro. Entonces, es muy difícil conseguir esas mayorías a través de las negociaciones políticas y bueno, Netanyahu es un animal político que ha sabido sostenerse. Ahí está el punto. Como representante de la juventud, te hago una pregunta que seguramente la vas a poder responder mucho mejor vos. ¿Cómo estás presintiendo la manipulación de la información? ¿Cómo se está manejando de un lado, del otro? ¿Cuál es tu percepción con respecto a esas pequeñas burbujas que se arman en Internet y que se arman en las redes sociales para tratar este tipo de temas? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el principal problema es que, como todos sabemos, la frase conocida
es que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad, es el primer caído, claro. Sí. Pero yo veo algo con suma preocupación, más allá de todo lo que se puede comentar en términos técnicos de las redes sociales, de cómo favorecen la polémica y la confrontación, etcétera. Veo algo muy complicado, que es que en general no se persigue la verdad. Creo que es un gran punto. O sea, en general, las tropas de los bajofondos de Internet en general no persiguen la verdad, sino que buscan una verdad reconfortante para ellos mismos. Esto es algo clarísimo que se manifiesta muy seguido, sobre todo en la red social X, Twitter, que es básicamente un lugar de completa ebullición política en donde se favorecen los discursos extremos, la propaganda completamente maniquea, y no se da lugar nunca a las respuestas complejas y a las tonalidades de grises que tiene siempre la realidad, que es mucho más compleja de lo que muestra Twitter. Bueno, sigo. Sí. Hay siempre un gran conflicto en ese sentido, porque la búsqueda de la verdad es lo que ha caído, y muchas veces los jóvenes terminamos siendo rehenes de eso. Me parece que la clave siempre es tratar de salirse de los paradigmas impuestos por las redes sociales, que es tenés que tener una opinión extrema, polémica, o si no, atención con esto, no tenés interacciones. O sea, lo que premia no solo el algoritmo, sino también la gente que reproduce esa lógica, es que vos tengas la opinión más polémica posible para que eso te retribuya en likes, interacciones y visibilidad, que es lo que mucha gente busca. Entonces, alguien dijo alguna vez, no es tanto la maldad, sino los líderes que permiten que suceda, ¿no? Claro, exactamente. Que de algún modo se instale y que quede como una corriente de... Exactamente. Yo creo que hay algunos conceptos como la verdad o la maldad que han quedado en una posición muy como líquida, muy como que a nadie le importa, quedan como en un segundo plano, y lo único que se busca es que la información complazca a lo que yo quiero ver y oír. Que de hecho, insisto, el algoritmo refuerza y favorece eso. En tu timeline vas a ver siempre cosas lo más, pero específicamente afines a lo que vos pensás. Gran problema incluso desde el diseño de las redes sociales. Sin embargo, lo digo muy sintéticamente, hay formas de evadir eso, hay formas de salirse. Bien, hay una comunidad muy grande en la Argentina, por supuesto, que son los terceros en el mundo, ¿no? En cuanto a... Los quintos o los sextos, creo. Sí. Quintos o sextos. Sí. Bueno, ¿cómo ha impactado todo esto en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, que interactuando en la Argentina? Yo te digo a nivel mundial el antisemitismo ha mostrado un crecimiento exponencial. Sí, sí. Todos los lugares comunes o todo lo latente que existía dentro de otros momentos se ha permitido su lugar para salir. Uh-huh. Aún dentro de esa situación y con todo lo negativo que eso implica, yo soy bastante optimista en cómo reaccionó la Argentina en su momento. Y voy a dar 2 o 3 ejemplos al respecto. El momento más difícil, el día 8 de octubre a la mañana, nosotros estábamos en un pleno proceso electoral. Claro. Una semana después fue el debate, el último debate entre 5 candidatos a presidentes, de los cuales 4 sostuvieron los 3 elementos más importantes en el discurso. Primero, condenar el accionar de Hamás, reconocer el derecho de autodefensa de Israel y pedir por la vuelta de los secuestrados. Totalmente. Salvo la única candidata judía. La quinta, que fue la que no compartió esto, lo pagó con votos. Sí, sí. Claramente. Una semana después fueron las elecciones y Miriam Bregman tuvo menos votos que los que había tenido en las PASO. Claro. Y que la izquierda histórica, digamos. Pero a ver, no solo eso, sino que había otras fuerzas de izquierda que habían quedado afuera, que
supuestamente iban a converger para poder ayudarla a crecer, y No la sumaron. gente no se sintió representada con este discurso. Y esto, dentro de, digamos, si ganara quien ganara de los candidatos, nos daba que los tres que tenían eventuales posibilidades de llegar, los tres coincidían en lo mismo. E independientemente de la postura de este gobierno actual, ya Alberto Fernández había hecho todo lo posible a su alcance para poder rápidamente ver de qué manera ayudaba a los secuestrados. Aquellos que tenían nacionalidad argentina, dársela públicamente y que tengan su pasaporte para poder reclamar como argentinos en que tenían que volver. La rápida reacción jurídica que tuvo la sociedad en el reconocimiento de la definición de antisemitismo y de todos los juicios que vinieron, y la condena hasta esta gente. Hoy, digamos, se hace difícil frente a digamos, a esta postura, digamos, respecto a cómo se alarga el conflicto, y la que otros líderes en América Latina están tomando. Es decir, claro. La postura de Boric, de Petro, de Lula, que Lula 3 decepcionó absolutamente y perdió toda la credibilidad que tenía sin duda anteriormente. Y Maduro, naturalmente. Bueno, estamos hablando de supuestamente la izquierda democrática. Ya si entramos en Maduro, Díaz-Canel y el amigo de Ortega, ya estamos en otra situación. A esto sumémosle que luego del ataque de Irán el fin de semana hubo un nuevo reconocimiento a esto. Es decir, Irán no ha dejado de actuar desde el 7 de octubre. Porque mientras el conflicto con Hamás sigue, Hezbollah sigue atacando desde el norte, los hutíes siguen atacando desde Yemen, y escuchás a algunos diciendo, ¿qué hace Estados Unidos o el Reino Unido atacando en el Yemen, metiéndose? No, momentito, hay todo un grupo que ataca a todos los barcos internacionales que pueden terminar el comercio internacional, y son ellos los que están haciendo el ataque. Son ellos los que están haciendo el ataque, y el comercio internacional no lo puede permitir. Lo que vimos el fin de semana pasado fue que por primera vez Irán se sacó de encima sus proxies y actuó en forma directa. Y la condena internacional fue unánime, casi. Sí, por supuesto. Ya sabemos por dónde. Hasta como dijo alguien, los milagros existen. Cuando Boric sacó su comunicado criticando a Irán, por supuesto, Lula no lo hizo, pero bueno. Lo que pasa es que, salió Rusia con un súper acorazado a pasear por el Mediterráneo, y son señales también que indican que, realmente debe haber alguien alineado atrás que no puede dar expresión. Rusia tiene un doble juego en esto. Sorprendente lo de Boric. Sí. Para nosotros, en el contexto local, es sorprendente. No perdamos de vista esto de que Rusia tiene un doble juego. O sea, apoya y se apoya en Irán públicamente, para que tengan todos en claro, los mismos drones que utilizó Irán para atacar a Israel el fin de semana pasado son los que le fabrica para que ataquen en Ucrania. Sí, totalmente. Son exactamente los mismos. Todos los puntos débiles que atacó de Ucrania, digo débiles por lo que los destruyó con este tipo de drones. Exactamente, hechos en Irán, fabricados en Irán. Sí. Pero al mismo tiempo, no nos olvidemos que Rusia es la reguladora del espacio aéreo sirio. Y estos ataques o permisiones a que Israel haga determinadas operaciones para acabar con el dominio de Irán a través de terceros países, Rusia hace la vista gorda. Claro. Sí, claro. Por supuesto, porque son sus intereses. Juega el interés. El interés de Rusia es que cuando destrozan todo esto, al que le vuelven a comprar es al mismo Rusia. Totalmente, es así. Siria quedó como un estado fallido después de la última... Bueno, perdón por mi salida, justamente... Estás bien. ¿Qué saliste? No me di cuenta. Caramba. Pero estás bien, se te ve bien. Quédate tranquilo que el domingo nos vemos. Bueno, dale. Hablamos a la noche. Sí. No, básicamente quería conocer cuál es la visión que tienen con respecto... El ataque dejó muchas lecturas.
algunas lecturas que son interesantes desde el punto de vista tecnológico es el análisis de los vectores que pudieron recuperar, en donde la tecnología no es tan como decían, y en el volumen estimativo, que siempre fue un misterio guardado bajo 7 llaves, que empieza a ser algo desdibujado con respecto a lo que se esperaba. ¿Cómo creen que esto puede influir en la continuidad de un enfrentamiento armado? ¿Querés vos? No, dale, te cedo a vos. Yo tengo grandes dudas de que ese eventual conflicto armado siga hoy. Es decir, Totalmente Ojalá. de acuerdo. yo creo que esta situación de, bueno, hay gente que dice, bueno, esto empezó por el ataque que hizo Israel al edificio donde estaba el consulado iraní. No, bueno, a ver, sigo recordándole a la gente que los ataques de los hutíes y de Hezbollah a través de terceras personas son solventados por Irán, y desde el 7 de octubre nunca pararon. Nunca pararon. Incluso el día del mismo ataque. Hezbollah también se La dio. gente aún no lo sabe, pero la población de la zona fronteriza para con Líbano, de Israel, está, está viviendo, como es cuando a uno se los llevan, no desalojados, están evacuados. Han sido evacuados desde el día 7 de octubre y están viviendo en hoteles en Israel, en otros lugares. La gente que vive en la zona, alejados de la zona. La gente que vivía en la zona fronteriza con el Líbano y con Siria está evacuada y están hace 6 meses y medio viviendo lejos de su casa sin saber qué es lo que está pasando. ¿Qué cantidad de personas están? Mira, yo no soy bueno con los números. La verdad que te voy a terminar una idea de la magnitud, pero es muchísimo. Pero es muchísimo. Vos tenés que una idea de que, a ver, Israel es un país muy chico. Sí, claro. Y imagínense 8 que millones, ¿no? Sí, 10 millones de personas, 10. pero imagínate que toda la franja de población de 20 kilómetros hacia el límite fue desalojada. Lo cual es muchísimo. Es mucha gente. Sí. Es muchísima Es muy gente. denso. Y esto todavía continúa, y hasta que no se resuelva el conflicto y que Hezbollah no deje de atacar desde el norte, no puede volver a su casa. Ujú. Es decir, y lo pongo en los siguientes términos. ¿Cómo estaría un mendocino si todos los días desde Chile le están llegando cohetes y ataques y que pongan en peligro su casa, y que fue evacuado hace 6 meses y medio? Sí, sin duda. Entonces, esto hay que terminarlo en algún momento. Y parte del ataque que sucedió en el edificio del consulado tenía que ver con que se estaba llevando a cabo una reunión donde los que estaban presentes en esa reunión era para ver cómo seguían con esos ataques. Claro. Entonces, si vos empezaste primero, o vos fuiste el que me la devolviste, o qué sé yo creo que con estos 2 ataques directos que se mostraron mutuamente, que por supuesto la postura de cada uno de los dos fue diferente. Irán el fin de semana Lo anunció, digamos. no solo lo anunció, sino que una vez terminado empezó a mostrar en la televisión incendios en Texas de hace otro tiempo, diciendo miren cómo le pegamos en Israel. Sí. Y Israel no abrió la boca desde ayer, no dijo absolutamente nada. Hay un silencio, como parecería que a través de los eventuales canales del poco diálogo que todavía existe entre ellos, es como diciendo, bueno, yo ya te mostré, vos me mostraste, quedaste bien para tu frente interno, dejémonos ahora de esto y cada uno que se ocupe de lo suyo. Bien. Claro. Ojalá. Y sí, yo comparto tu visión. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que vas a ver el futuro? Como joven con inquietudes, con ganas de construir un mañana, ¿cómo estás viendo este presente? Te lo retomo con lo que había contestado antes, que me quedó inconcluso el tema de las redes sociales, que tiene mucho que ver con la respuesta que te voy a dar después, pero que es: el futuro depende en buena medida de que la generación que yo integro, de la que soy parte, logre, digamos, restablecer algunos valores que están en estado líquido, en estado como muy, muy perdidos y muy subjetivos, muy relativos, y que creo que tenemos que volver a construir,
no desde un lugar conservador, sino de reconstruir paradigmas y conceptos nuevos, no simplemente destruir y dejando todo a la libre interpretación. Creo que tenemos que volver a algunos valores y algunas cosas más, digamos, más rígidas y más sólidas que hoy no están tanto. Pero veo un montón de cosas buenas y un montón de potenciales virtudes en la generación mía. Primero, el acceso a la información es descomunal. El acceso a hacer cosas mejores, a la creatividad, a la transformación es, pero infinitamente superior, supongo, a la generación de ustedes en su momento. Y creo que contamos con un montón de herramientas. La tecnología va a ser fundamental, no hay ninguna duda, pero como toda herramienta está para qué se use. Un martillo puede usarlo para construir una casa o para matar un tipo. Sí, sí. Y yo creo que va a depender mucho de la filosofía que nos empecemos a construir como generación y que pongamos al frente la idea de construir la casa. Y te lo retomo con la respuesta anterior, fundamental salirse de los paradigmas extremos, de los paradigmas de los gritos de un lado y del otro, de la polarización extrema, y tratar de construir algunas cosas, por lo menos básicas, en conjunto. Y creo que hay formas de hacer eso en las redes sociales y en la comunidad general. ¿Y cómo pensás que podemos manejar esta guerra matemática en donde los algoritmos nos llevan a confrontar precisamente? ¿Cómo cambiamos esa cultura? Hay formas prácticas de burlar a los algoritmos que yo creo que son muy sanas. La primera es, y lo digo como ejemplo también para toda la audiencia a la que le interese salirse un poco de esta lógica totalmente polarizante y extrema, es seguir y empezar a interactuar con las publicaciones de los que uno no está de acuerdo. Eso engaña al algoritmo y hace que te muestre cosas con las que vos podés no estar del todo de acuerdo. Bueno. Esa es una buena... Es lo que yo siempre digo, patrones falsos. Exactamente. Crear patrones falsos. Exactamente. Crear patrones falsos te obliga a vos mismo a ponerte incómodo. Bueno, pero qué bueno que como comunicador ya lo puedas instalar en tu generación, porque es justamente es una herramienta bien utilizada, ¿eh? Es el martillo en el momento adecuado. Yo creo que la incomodidad es fundamental. O sea, veo, y este sí es un problema, una generación en muchos aspectos muy cómoda. Fíjense que cualquiera puede hacer música, cualquiera puede hacer cine, como que esta completa apertura que nos da la tecnología del cualquiera puede cocinar, en parte nos termina muchas veces volviendo más perezosos y más vagos en algunas producciones que en otro momento tenían otro estándar. Sí, entonces, pero ustedes son conscientes de las habilidades que poseen propiamente para manejar la distinta. El capital y el potencial está, entonces es volver a poner dos varas más altas y de vuelta tratar de construir como generación otros valores y algunos paradigmas nuevos un poco distintos de los que tenemos ahora. Claro, pero como diría Gusto, si bien cualquiera puede cocinar, sabemos de que hay cosas que son realmente nocivas dentro de la tecnología. Claro. Y que hoy nos están llevando a un estado general global muy complejo. Porque no solo estamos hablando de un caso bélico, sino que hay focos en todos lados. Entonces el desafío para ustedes va a ser mucho mayor, porque hay que reconstruir una cantidad de valores que la tecnología dilapidó, y en eso tenemos que, los que somos tecnólogos, tenemos que hacernos cargo de que hemos creado un monstruo que realmente afecta a la sociedad y afecta al futuro de los jóvenes, porque les deja un entorno o un contexto totalmente agresivo. Fundamental que pongamos a la tecnología al servicio de la creatividad y no solo del consumo pasivo / cómodo que en general tenemos para con las redes sociales, ¿no? Como un consumo de solamente ser espectadores. No, o sea, tenemos que fomentar la creación de contenido y la creatividad para ponernos de vuelta en un rol protagónico. Y esto te sumo también, yo soy estudiante de ciencia política, es fundamental que se resuelva con una elección mejor de líderes. No solamente presidente, vicepresidente, que eso es lo formal, sino líderes que se imponen de abajo hacia arriba y que son referentes juveniles, que hablan de temáticas que nos interesan y que le dan un formato auténtico a los temas, pero sin caer en degradar su discurso para caerles bien a todos. Que se impongan nuevos modelos de liderazgo que representen valores modernos, pero mejores. Eso.
Bueno, la prueba clara de que en Argentina lo estamos haciendo es que elegimos gente que no le cae bien a todos. No, correcto. Y que justamente ha sido una reacción de esa falta de liderazgos. Sin duda esto fue yo creo que reacción nuestro nuevo liderazgo es una reacción a un viejo liderazgo, pero yo creo que son pocos los que están conformes con el nuevo. Pero Claro. comparto con él la idea de formar nuevos. Sí, claramente. Hay que ocupar distintos lugares que Sí. hoy están acéfalos. Voy a decir una frase que suena muy peronista, pero creo que los jóvenes tendrían que hacer como dice el peronismo, ¿no? Donde hay un espacio hay que ocuparlo. Sí, claro, porque si no lo ocupás lo están vos, haciendo. lo ocupa otro que seguro tiene intenciones peores que vos o que a lo mejor tiene, viste, otros Bueno, yo no sé intereses. si Einstein era peronista cuando dijo que el universo aborrece el vacío, pero ¿Ves? la verdad que me parece una mejor frase que la ahora- otra, pero bueno. Sí, no, desde Einstein ya. era peronista. Sí, también era peronista. Pero yo tengo una visión quizás un poco más, no quiero decir negativa, pero sería el concepto sería muy cercano a negativo. Allá por el 2001 nos juntamos para hacer una operación en donde juntamos o reconocimos más de 4.000 terroristas en las redes sociales operando. Conozco la historia. Y la guerra matemática, como te decía recién, hoy está yendo por el cerebro de las personas. Y me da mucho miedo, mucho pavor, porque tengo nietos, tengo hijos. Me da mucha preocupación que ustedes, no ustedes en general, porque me congratulo con tu visión, no estoy en desacuerdo, sino que no sepan ver precisamente la manipulación que hoy existe en la información y la manipulación que hoy existe en el acceso al conocimiento. Sí. Eso es terrible y genera grietas reales mucho más profundas de las que vos comentabas que hay en Israel. O sea, me hiciste sentir de que de tanta grieta no había grieta, pero realmente estamos segmentando a la humanidad, estamos segmentando al ser humano y estamos atacando al valor más preciado que es el cerebro. Sí, claro. Entonces ahí es donde me preocupa porque nos sentíamos, en el 2001 nos sentíamos héroes porque encontramos a 4.000 y hoy hay 400.000 o 4 millones, no sé. Clarísimo. Pero existiendo la calidad de comunicadores de esta nueva generación que de repente entiende cuál es la lógica de todo esto y poder llevarlo adelante. Yo no le tengo tanto temor a lo que vos planteás como visión negativa, ¿no? Bueno, Porque- pero vos sos naif. Vos Ponele, sos naif. ponele. Haces negocios nada más. No, yo coincido en ser optimista. Primero porque no me queda otra, porque si no fuese optimista laburaría el cohete. Claro. Digamos, entiendo de que todo el trabajo que nosotros hacemos es tratar de mejorar la convivencia en la diversidad y seguir promoviéndola. Totalmente. Y denunciar a las personas que no lo hacen. Segundo, esta cantidad enorme de gente que vos decís sigue teniendo que esconderse. O sea, Claro. no lo puede hacer a la plena luz Sin del duda. día porque no es lo que la gente quiere. Entonces, va a tratar de seguir llegando, pero uno tiene que tener un poco más de confianza en lo que la gente... Que la gente quiere estar bien, la gente no es que quiere... Claro, sí. Es así. 100%. Ahí yo tengo siempre esta duda, esta pregunta que también te la haría a vos, que es ¿qué se hace o cómo diferenciamos los grupos malintencionados de los grupos que simplemente hacen comentarios básicamente ignorantes o que no conocen, sobre todo vinculado al antisemitismo o al odio en general? Digo, ¿cómo separamos a ambos y cómo reaccionamos ante cada uno? Yo acá trato y tengo la experiencia personal al respecto. Es decir, primero en la gente en que uno conoce, cuando ve que reacciona de alguna forma así, uno tiene que tomarse ese pequeño trabajo de decirle, che, relee lo que acabas de poner. Fíjate qué es lo que vos hiciste, porque estás diciendo tal cosa, y conociéndote vos no estás queriendo decir eso. Si vas a encontrarte con alguien que es como vos pensabas que era, es muy probable de que diga, ¿sabes qué? Tenés razón, no lo había pensado, voy a dejar de cortar y pegar, le voy a prestar un poquito más de atención a las cosas que recibo.
si te encontrás con una pared del otro lado, siempre digo, la pared no discute, la pared te devuelve. Entonces, olvídate, estás perdiendo el tiempo, con esa persona no discutas más. Entonces yo creo que uno tiene que tratar de encontrar a aquellas personas con que aún con ciertos desacuerdos pueda tener esa capacidad de reflexión. Y ahí es donde tiene que estar puesto todo nuestro trabajo. Porque en la pared, a la pared te lo devuelve o se derriba. Pero con que haya constantemente esa observación y la comunicación correcta, yo creo que es el camino. Sí, claramente. Sí. Te soy sincero, cuando estábamos con Roberto produciendo este programa en particular, llegamos a la conclusión de que era mandatario de que estuvieses presente para charlar sobre este tema lo más rápido posible dentro de las posibilidades que nosotros tenemos de grabación. Sí. Bueno, me lo ofreciste la semana pasada. Bueno, pero sin duda realmente la velocidad de comunicación está, o sea, propuesto por ustedes, está, y la dinámica está ahora con este programa que están haciendo, es una muy buena propuesta. Hagámosle un poco de publicidad. Por favor, suscríbanse al programa de nuestros amigos. El botoncito. ¿Dónde era? Centro Simón Vicental Latinoamérica. Bien. Centro Simón Vicental. En YouTube, Bien. @CSWLatam. No está mal que hagas una pequeña reflexión respecto al centro actual, porque siempre es bueno reiterar las cosas. Bueno, siempre volvemos un poquito a esto. Simón Vicental fue un sobreviviente del Holocausto, dedicó toda su vida a buscar justicia, nunca venganza. Desde que terminó la guerra hasta sus últimos días en 2005, ayudó a identificar, denunciar, ubicar, sacarles la careta y llevar ante la justicia a más de 1.100 criminales nazis o colaboradores. He sido un observador permanente de toda esa acción, así que me consta. Y en todo momento hablaba de que la ancianidad no implica impunidad y que había que trabajar activamente para denunciar la existencia de estos tipos que en la década del 30 no se pudo. Los nuevos nazis, a quienes nosotros llamamos racistas, xenófobos, discriminadores, antisemitas o terroristas, porque también son todos los 5 fenómenos que atentan contra la convivencia en la diversidad. Sí, claro. Y nuestro trabajo es denunciar a este tipo de gente y trabajar con buenas propuestas para poder lograr una mejor sociedad en común y que la riqueza en la diversidad sea un maravilloso bien. Hay 2 tipos de sociedades. Sí. Aquellas sociedades de pocos que piensen todos igual o aquella de muchos que nos enriquezcamos con lo diverso. Entre todos. Y los mejores momentos de la humanidad fueron dados en este segundo tipo de sociedad. Correcto. Totalmente. Bueno. Ahora, me deja tu reflexión pensando 2 cosas. Primero, Argentina siempre fue un país benévolo con respecto a la diversidad. Pudieron convivir muchos pueblos antagónicos, sí, claro, de manera prolija y en paz. Pero en el lenguaje siempre fue un lenguaje xenófobo, un lenguaje discriminador el que tuvo el argentino. Hay como un cambio de cultura a partir de... No nuestro, no me voy a llevarlo. Creo que de la generación de él para adelante, sin duda, hay un cambio de cultura en donde el respeto por la diversidad y por el otro, la otredad, empieza a volver a ser importante. Es la parte buena que yo estoy viendo. Marcelo, vos no lo ves porque sos parte del cambio. Yo creo que la lectura mía es que esto empezó a cambiar desde la recuperación democrática. Claro. 40 años ininterrumpidos de ejercicio democrático, donde hemos aprendido a determinadas convivencias, hemos dejado atrás otras. Yo siempre doy el ejemplo de el camino de la lucha contra el antisemitismo, que es uno de estos odios. Sin duda. Cualquiera de ustedes puede tomar, sin que sea una propaganda, una plataforma como Prime, por ejemplo, y encontrar una serie que se llama Yossi, que habla de un oficial de la Policía Federal al que lo hicieron infiltrarse en la comunidad judía, porque para la Policía Federal el plan Andinia, el hecho de que los judíos querían ocupar la Argentina, era una hipótesis de conflicto real.
Era real. Era una hipótesis de conflicto real, y cuando este tipo se infiltra y empieza a ver que la comunidad judía no tiene absolutamente nada que ver con todo eso, pero que parte de la información que él tenía se utilizó para el atentado a la AMIA, es realmente complicado. Hoy yo no creo que esa hipótesis de conflicto exista en un organismo público. Yo no creo que la sociedad pueda ver este tipo de situaciones. Siempre puede haber algún trasnochado, pero la realidad es que hemos tenido una ley antidiscriminatoria en 1988, que se abrieron los archivos nazis en el 91, hemos tenido una sentencia hace una semana y media atrás sobre que pone, claro, si bien con algunas críticas, pone en blanco sobre negro algo que sabíamos hace 32 y 30 años atrás. Tenemos muchísimas situaciones que han hecho cambiar a la comunidad dentro de la convivencia en la Argentina, y esto con todas. Si bien sabían, ¿es una bisagra esta sentencia o no lo ven así? Yo te voy a decir 2 o 3 cosas, lo dijimos en el programa del otro día. A ver, por un lado, cuenta algo que nosotros sabíamos. Por otro lado, yo creo que como sentencia nos defrauda, porque una sentencia es aquella en la cual encontrás culpable o inocente a un acusado. Y acá no tenés ningún acusado, porque no se puede seguir adelante un juicio con las leyes que tenemos, porque no podemos hacer comparecer a 5 sospechosos iraníes. Entonces, la sentencia dice, entre otras cosas, que pide un cambio de leyes en la cual se pueda tener, entre otras cosas, el juicio en ausencia, para poder seguir adelante. Esto no implica que el juicio en ausencia los encuentre culpables, sino que podemos seguir adelante, claro, y salir del statu quo. Se puede avanzar. Y por otro lado, la sentencia nos hace ver de que a lo largo del tiempo, algunas de las pistas que existían una semana después del atentado, como la pista siria, fue dejada abandonada. De gente muy cercana a Casa de Gobierno de por ese entonces. Claro. No nos olvidemos que fueron 30 años donde se perdieron pruebas, donde hubo grabaciones, donde había gente muy ligada, que cuando las fuerzas de seguridad tenían que ir a hacer el allanamiento, les avisaron primero, fueron a visitar la Casa de Gobierno, porque está en la entrada en Casa Rosada, después vinieron, les abrieron la puerta a los de la Fuerza de Seguridad y se llevaron 4 cosas. Todas esas cosas se perdieron en algún momento, se prescribió parte de esa causa, con lo cual nos deja con algunos de esos temas. Pero la misma, el mismo tribunal que sacó estas 2 sentencias, una hora antes adoptó la definición de antisemitismo. Es decir, el tribunal penal más alto de la Argentina entiende que si hay causas penales que le van a llegar, tiene que aplicar el criterio objetivo de la definición. Totalmente. Lo cual, esto sí es un tema absolutamente nuevo en nuestra historia argentina. Tema a observar. Tema caliente, sí. Pero bueno, quiero dejarte, como joven, los últimos minutos para que nos dejes una reflexión hacia el futuro, que a quienes ya caminamos un poquito más la calle y tenemos un par de años, nos dejes tranquilo de que dejamos en buenas manos el futuro. Y a los que son de tu generación, que sepan que se puede construir un futuro. Te regalo los últimos minutos. Bueno, decir que el futuro solo es posible si soy presidente de la nación, eso digo, solamente es posible así. Vamos por eso. No, creo que, como decía antes, pasa por tenernos... A ver, yo creo que hay un montón de fenómenos en la generación que integro que son complejos, pero son cambiables. O sea, digamos, no hay que darle diagnóstico de muerte ni al futuro ni a la generación Z, creo que soy, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas que se pueden cambiar y contamos con las herramientas y con la potencialidad para cambiarlas y para construir un futuro realmente en donde esta convivencia y este progresismo social del que ustedes hablaban pueda ensamblarse para bien con una tecnología puesta al servicio de la construcción y al servicio del desarrollo real, y con líderes que realmente entiendan los cambios de época y estén comprometidos con las problemáticas y no con sus intereses personales. Me parece que
se ha generado, sobre todo a partir del 2001, y esto acá voy más al caso de Argentina, una cultura política en la juventud muy importante, sobre todo con esta idea de recuperar algunas cosas del país y de la libertad y de la democracia que habíamos perdido, yo creo, en buena medida en ese momento. Me parece que hoy lo bueno y la parte positiva es que la política en un sentido amplio volvió a ser un tema de conversación en la juventud, probablemente en buena medida arrastrada por la cantidad de problemas que tiene Argentina, pero a nivel local me parece que la política está en la mesa, es tema de debate y simplemente se trata de elevar la calidad de ese debate y en vez de volvernos de vuelta meros consumidores o opinólogos de la política, practicarla en un sentido amplio para impactar positivamente en el interés de la comunidad. Y si fomentamos eso y formamos cuadros, si le damos lugar y hacemos que la juventud se imponga y se gane su lugar en la mesa, podemos conseguir un futuro, yo creo, muy interesante. Pero tienen que darse un montón de factores en simultáneo que favorezcan eso. Y en buena medida yo creo que hay una parte buena y una parte mala. La buena es que depende de nosotros y la mala es que depende de nosotros. O sea, bien, digamos, pero creo que claro, hay posibilidades de que tengamos un futuro mejor. No hay ninguna duda. Perfecto, bueno, yo lo vi primero. Bueno. Bien, excelente. Pero ya tiene un voto más. Bueno, como verán, este es un programa de tecnología, pero sabemos que la tecnología no existe si el ser humano no está presente. Y queríamos hacer este programa, especialmente este programa, para sentar una posición y dejar claro de qué lado estamos nosotros, como dice el banner que ustedes promueven. Y la verdad que me llena de orgullo ver cómo estás mirando el futuro, me llena de orgullo entender que los chicos están queriendo ser partícipes esenciales del futuro, no le están huyendo al desafío. Y bueno, nosotros que somos un poquito más grandes, tenemos que acompañarlos para que puedan cumplir con ese cometido de la mejor manera posible. Sin duda. Quiero agradecerte tu presencia, quiero agradecerte la tuya. Marciel. Agradezco al control. A ver, mándenme una imagencita que siempre los quiero ver. Ahí vamos ahí. Don Moncho, ¿cómo anda? Virgi. Bueno, les agradecemos y continuamos en el próximo programa. Continuaremos en la próxima. Gracias por la presencia. No se olviden de suscribirse a Centro Bicental, por favor. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.